Hemos llegado a la entrega número 176 y te traemos en exclusiva las declaraciones de John Doe, el informante de los Panama Papers, que asegura que en Rusia lo quieren ver muerto. Luego vamos a analizar la supuesta recuperación económica del primer semestre del año 2022. Y para cerrar, te traemos la opinión de los curadores de arte venezolano sobre la estatua del cacique Guaycaipuro, que hoy se erige en la principal autopista de la capital venezolana. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado una vez más les saluda Luis David Miquileni y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este nuevo capítulo que traemos del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es. 2 años y 126 días o su equivalente en semanas, que ya son 124, han transcurrido desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Nuestra invitación a toda la familia venezolana es a que mantengan las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social que garantice su seguridad y la de los suyos. Y vamos a comenzar esta semana visitando el portal runrun.es y aquí nos encontramos con un RR Plus que lleva por nombre El Garganta Profunda de los Panama Papers. Habla por primera vez: Rusia quiere verme muerto. El informante que filtró los documentos del escritorio jurídico Mossack Fonseca en Panamá habló luego del escándalo de paraísos fiscales offshore que provocó la renuncia de al menos 2 primeros ministros. Bajo el seudónimo John Doe, este informante reveló que el propio gobierno ruso ha anunciado que lo quiere ver muerto. La periodista Lizeth Boom nos comenta más al respecto. Hola Lizeth, espero estés muy bien, un gusto darte la bienvenida nuevamente al 3 en 1. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿por qué el informante decidió hablar después de 6 años? Las razones por las que el Garganta Profunda de los Panama Papers habla por primera vez después de 7 años de la publicación de la mayor filtración de la historia del periodismo de datos son quizás las mismas que lo llevaron a revelar en el 2016 los 2,6 terabytes de información del bufete panameño Mossack Fonseca, que ayudó a poderosos del mundo a esconder sus fortunas mal habidas en paraísos fiscales. Me refiero a que John Doe, el seudónimo como se conoce al informante de los Panama Papers, ahora decidió romper el silencio por la indignación y preocupación sobre el contexto internacional. Estamos hablando de la guerra en Ucrania, el desequilibrio geopolítico en el planeta globalizado, el ascenso del fascismo y el autoritarismo en el mundo, desde China hasta Rusia. Peligros de lo que no se escapa Estados Unidos, país que ha perdido fuerza como necesario contrapeso frente a los regímenes absolutos para procurar el equilibrio global. También el informante de los Panama Papers alerta sobre el peligro que representa el régimen de Vladimir Putin para el mundo y de cómo le sirven las empresas de maletín, las que se registran en los paraísos fiscales, para el financiamiento de las políticas y fechorías de los regímenes autoritarios. ¿Y qué significó este escándalo de los Panama Papers para el periodismo independiente y cómo los periodistas pueden brindarle algo de seguridad a sus fuentes? La investigación global de los Panama Papers significó un antes y un después en la manera de hacer periodismo, no solo porque implicó el manejo de datos masivos, la coordinación de más de 400 periodistas de todo el mundo bajo el liderazgo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, el ICIJ, y la construcción de historias con impacto internacional. También los Panama Papers reforzaron la necesidad de la protección de la fuente. John Doe, por ejemplo, teme por su vida y sabe que Rusia quiere verlo muerto por toda la información sensible que reveló. Y es por ello que es necesario que el periodismo siga defendiendo la protección de las fuentes informativas. Encantado de saludarte nuevamente, Lizeth. Cuídate mucho.
Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde. Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y El News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIFs, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual y aquí nos encontramos con un reportaje titulado La recuperación económica del primer semestre, de la aduana a la mesa. Una recuperación desigual es como han calificado varios analistas al rebote económico que ha tenido Venezuela en lo que va de año. El supuesto arreglo de Venezuela no impacta positivamente en el bolsillo de todos los venezolanos y los salarios en dólares comienzan a estancarse. Por su parte, las consultoras estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 4 y el 10% para este año. El economista Omar Zambrano atribuye esta leve recuperación a tres aspectos. Pongan atención a este audio. Hay que identificar claramente tres cosas, ¿no? Uno, por un lado, dejaron que la economía se dolarizara transaccionalmente casi por completo. El otro es que derribaron, digamos, todo el esquema de controles y de hostigamiento al sector privado y todo el tema de la estructura parafiscal y fiscal que estaba todo el tiempo por encima del sector privado, dejando un poco, digamos, respirar oxígeno al sector privado y al emprendedurismo, ¿no? Y la otra cosa es que abrieron las aduanas. Las aduanas abrieron de puertas abiertas, dejando entrar prácticamente sin ningún tipo de carga fiscal o de pago de aranceles, sobre todo productos de libre importación y de consumo final, ¿no? Vamos a conversar con Ayagna Figueroa, autora del reportaje, para que nos aclare un par de dudas. Ayagna, bienvenida, espero estés muy bien. Cuéntame, ¿por qué este crecimiento no es sostenido e igual para todos los rubros de la economía venezolana? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Pues sí, Luis, lamentablemente este crecimiento que se está viendo en la economía venezolana durante el primer semestre de 2022, pues no es igual para todos los sectores productivos en el país. Por ejemplo, hemos visto cómo sectores como la agricultura, el de servicios financieros o el bancario, la construcción o el sector químico, pues siguen teniendo serias dificultades para poder recuperarse. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque todavía Venezuela tiene importantes problemas macroeconómicos y específicamente me refiero, bueno, a la alta inflación, aunque ya el país salió de la hiperinflación, todavía sigue teniendo tasas de inflación de 2 dígitos mensuales y también, bueno, la constante y persistente devaluación de la moneda nacional. Eso también aunado a una serie de medidas económicas planteadas desde el Ejecutivo Nacional, como la implementación de nuevos impuestos, y me refiero específicamente también al impuesto a las grandes transacciones financieras, que ha, originado serios problemas para las empresas en el país. Pues bien, lamentablemente solamente hemos visto una recuperación del sector petrolero basado principalmente al incremento de la producción y también a un mayor precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Esto ha hecho que entonces, se ingresen al país importantes recursos en divisas que de alguna manera pues han sido beneficiosos tanto para el fisco nacional como para algunos sectores relacionados con el sector público. ¿Y es posible hablar de una real recuperación con salarios en retroceso, el alza del costo de la vida en dólares, los servicios públicos destruidos y empresas básicas en el piso? Bueno, Luis, el consenso de los economistas señalan que no se puede hablar de una recuperación total del país cuando se tiene a una buena parte de la población trabajando en el mercado informal. De acuerdo a las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, pues prácticamente el 57% de los venezolanos se encuentran laborando en el área informal. Esto de alguna manera también
refleja que los sectores productivos que generan empleo no están creciendo en la misma medida que deberían crecer otros, en la que han crecido otros sectores como el sector petrolero que te comenté en el audio anterior. Por otra parte, de acuerdo a algunos cálculos de la consultora Ecoanalítica, pues en este primer semestre del año el poder adquisitivo del salario ha caído 7%, mientras que el costo de la vida en dólares aumentó 16% en el mismo periodo. O sea, ¿esto qué significa? Que todavía los trabajadores o el ingreso de los trabajadores no sigue siendo impactado tanto por la alta inflación como por el proceso de devaluación que vive el país. Encantado de saludarte nuevamente, Ayanna, cuídate. Curadores venezolanos afirman que la estatua de Guaycaipuro banaliza el arte. Este es el título que lleva el reportaje que nos comparten desde El Pitazo y que vamos a analizar esta semana. Un jaguar, una orquídea, entre otras cosas, acompañan la estatua de 22 metros del cacique Guaycaipuro que instalaron en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. Los expertos aseguran que fue la leyenda del Dorado la que inspiró el color de la estatua ubicada a la altura del distribuidor de Plaza Venezuela. La periodista Caterine Medina nos va a hablar un poco más sobre esta estatua que actualmente es la más alta de toda la capital. Hola Caterine, un gusto saludarte y darte la bienvenida al 3 en 1. Cuéntame, ¿hubo algún tipo de concurso para hacer esta obra o fue algo designado a dedo? Hola Luis, un placer saludarte y compartir este espacio con tu audiencia. Fíjate, la información que manejo es que no se hizo ningún tipo de concurso, al menos de manera pública. Posiblemente se convocó a un petit comité o digamos se sometió a votación o se escogió a Juan Rodríguez, que es el autor de esta estructura, entre un pequeño grupo. Eso se desconoce. Lo cierto es que los 4 curadores que consulté para la realización de este trabajo afirmaron desconocer si se hizo algún tipo de concurso abierto, que es la vía regular no solamente en Venezuela sino en el mundo para resolver este tipo de situaciones, no solamente en artes plásticas sino en arquitectura. Es decir, existe un espacio en el que se quiere construir una edificación o se quiere levantar un monumento que debe tener tales y cuales características, y eso se somete a un concurso abierto en el que participan, por supuesto, personas dedicadas al área, proponen sus soluciones y posteriormente son evaluadas y escogidas la que mejor se adapte a los requerimientos del Estado. ¿Y tiene que ver la obra con alguna creencia religiosa, santería, algún tema de esto que le atribuyen al régimen de Nicolás Maduro? Qué pregunta tan interesante. En una entrevista que yo mantuve con Juan Rodríguez, él me aseguró que su obra no tenía absolutamente nada que ver con la santería. Mi apreciación personal es que el gobierno continúa imponiendo su propia iconografía. Lo vemos con la sustitución del león de Caracas por la India pacuana, el nuevo escudo de Caracas y por supuesto con el Guaycaipuro dorado como algunos ejemplos. Ahora bien, antes de ser considerado como un icono chavista o una de las 3 potencias anteras, hay que recordar que Guaycaipuro era y sigue siendo un personaje vital en la historia venezolana. Arturo Reyes lo presenta como el primer indígena que se convierte en una verdadera piedra de tranca para la colonización de Venezuela, precisamente porque era reconocido como cacique por muchísimas tribus. Entonces, por supuesto, la idea, o mejor dicho, la historia de un indígena luchando contra un imperio, como era el español en aquel momento, es algo que va totalmente acorde con la línea del gobierno. Hay que destacar también que a lo largo de la historia, Guaycaipuro ha sido inspiración para las más bellas composiciones y manifestaciones artísticas. Están los murales de Pedro Centeno Vallenilla, que por algo fue bautizado como el pintor de caciques, la estatua de Andrés Pérez Mujica en Los Teques, María Luisa Escobar, fundadora del Ateneo, compuso un ballet bautizado como Guaycaipuro. Muchísimas gracias, Caterine. Hasta una futura oportunidad. Y con esto, estimada audiencia, nosotros hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. No nos vamos sin antes pedirle a todos ustedes que se suscriban en las diferentes plataformas en donde nos pueden ubicar. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. En estos momentos, cuando vemos un alza importante en los números de contagios del coronavirus, invitamos nuevamente a toda la familia venezolana que por favor se resguarden, se cuiden y mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de los suyos. En la producción de este espacio estuvieron Yagnalí Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada.
Narró para ustedes Luis David Miquilena. Un gusto estar semana tras semana acompañándolos y recuerden que nuestra cita será el próximo jueves. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, descansen y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.